¿Qué dice ahí? Les pareció bien escoger lo que me desagrada. Esto es algo para orarlo, para meditarlo mucho, el mismo título del mensaje. Porque el hombre toma una decisión, la aprueba en su corazón y no está haciendo la voluntad de Dios. Es un tema, ¿no? En muchas de las áreas de nuestra vida que nos pasa continuamente por la carne, por el mundo, por el diablo, por la batalla que tenemos, por nuestro corazón engañoso y en medio de eso un alma que salvar. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras decisiones, no sea cosa que estemos convencidos de agradar al Dios que estamos desagradando. Amén. Lo más importante de esto es que está escrito. Escrito está. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Isaías 66, igual que el 65, dice: escogieron lo que me desagrada, amaron sus abominaciones. Amén. Y esto tiene mucho que ver con la realidad del Evangelio. El Evangelio es por fe. Yo tengo una relación personal con Jesucristo, como la tenés vos. Cultivo esa relación, las relaciones se alimentan, se cuidan, se trabajan. Cuanto más se dedica uno a una persona, mejor relación tiene. Amén. Y tiene que ser recíproco y viceversa. Cuanto más la otra persona responde a la dedicación, nos atendemos unos a otros, matrimonio, familia, pareja, amigos, hijos, mejor relación tenemos. Amén. Cuanto más en cuenta nos tenemos, más cerca estamos. Y la iglesia tiene ese trabajo, de llevar a la gente a la fe. A la fe en Jesucristo, que es lo único que agrada a Dios. A Dios no le agrada la vestimenta, ni la sonrisa, ni que le digamos te amo de labios, sino la fe. La fe que viene por el oír, porque si es por fe podemos ser creyentes en cualquier cosa, en nosotros mismos, en ídolos. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevar a la gente a la fe, siempre. La predicación que lleve los oyentes al dinero, al amor al dinero. Hoy se están haciendo en todo el mundo miles de cultos, millones de cultos donde solamente se está buscando el dinero. A Mamón, se está adorando un Dios del cual Jesús dijo: no se puede adorar a dos señores. Mirá qué fácil que es y cuán difícil es que el hombre lo oiga, ¿no? No se puede servir a Dios y a las riquezas. Le pasó al joven rico. No podemos buscar a Dios por dinero como hizo Micaías, que después de todo lo que hizo estaba conforme porque Dios, Micaías, Jueces 17, porque ahora decía que Dios lo iba a prosperar. Entonces acá estamos nosotros. Si nosotros no crecemos en fe, no vamos a agradar nunca a Dios. Y ahí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando las cosas nos parecen bien y están mal. A mí siempre me llamó la atención esas personas que están convencidas de algo cuando todo el mundo alrededor le dice que están equivocadas. ¿Has visto esas personas? Todo el mundo le dice. Dios habla por las piedras, los hijos, la mujer, el marido. Todo el mundo le habla y la persona cree ser la dueña de la verdad. Nosotros decíamos el domingo pasado, desde el preciso momento en que nos llaman, somos responsables de la obra de Dios. Somos añadidos al cuerpo y somos responsables, como somos parte integrante de un grupo, la iglesia del Dios viviente, en su expresión mínima que es la iglesia local, en algún lugar llegamos, en este caso la iglesia del Río, y somos responsables de la obra de Dios. Primero en nosotros, responsables directos. Llegamos, no tenemos ninguna obligación con la congregación, no tenemos ningún ministerio, obviamente recién llegamos. Puede ser del mundo o recién llegados al grupo, al rebaño, pero hay una responsabilidad directa con nosotros mismos. Por ejemplo, oír a Dios, temerle, seguirle, buscarlo. Básicamente, buscarlo. Esa responsabilidad es mía. Puedo ser muy ignorante, pero no tan ignorante como para no darme cuenta de que hay un Dios. La noción de Dios
la tuvieron las tribus más recónditas del mundo, dándole distintos nombres, el Gran Espíritu y otras cosas. Siempre está la noción en el hombre de un ser supremo. Nosotros conocemos a Dios a través del Evangelio por la palabra de Jesucristo. Ese es el verdadero Dios, del cual habla la Biblia, el cual revela el Espíritu Santo. Y es nuestra obligación hacernos cargo de nuestros asuntos. Nadie va a hacer las cosas que tenés que hacer vos. Y buscar a Dios, en el hecho de buscar a Dios, nadie te puede reemplazar. O lo buscás vos, o te puede servir un poco que alguien al lado tuyo lo busque, pero no es lo mismo salpicarse con el agua de la lluvia divina que meterse al río. Amén. Esa responsabilidad la tenemos desde el primer día. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado. Porque no llegamos por casualidad, llegamos porque nos llamaron. El llamado, como veíamos el otro día, es una invitación. La palabra kaleo significa invitar, llamar, es convocar. Hacer un llamado es, ¿querés venir? El que quiere venir en pos de mí, ¿querés venir? Dice Jesús. No, no vengas. ¿Querés venir? Sí, vamos. Vamos y te voy a decir lo que tenés que hacer. Como nosotros somos muy malos para las responsabilidades, no tenemos conciencia, y menos en nuestra cultura argentina, de lo que es una responsabilidad, porque se nos bombardea todos los tiempos con que la culpa es del otro, la culpa es de los ricos, la culpa es de los pobres, la culpa es de la derecha, la culpa es de la izquierda, la culpa es del norte, la culpa es del sur, la culpa es de mi suegra, la culpa es de mi mujer. La verdad que nosotros nunca hicimos nada, no sé por qué estamos como estamos, ¿no? Dios lo primero que te dice es: vos sos responsable de tus actos, vos tomás decisiones, tenés una voluntad, sos responsable. Y nosotros tardamos años en aceptar esa responsabilidad. Por eso la Biblia dice, a mí me dice, el alma que pecare, esa, no la otra, ni la de atrás, sino esa, morirá. ¿Amén? El diablo ha elegido en los últimos años un método muy útil para endemoniar la humanidad, que son las ideologías. En los últimos tiempos, no es nuevo esto, utiliza las ideologías en cualquier ámbito para endemoniar más la humanidad, porque las ideologías radicalizan. Y las personas que se radicalizan construyen fortalezas en el espíritu de su mente. Y esas fortalezas solamente las puede romper el poder de Dios. Pero cada vez son más grandes esas fortalezas. Pero casualmente son fortalezas que te alejan de Dios. Y vos cuando ves esa expresión en el mundo, decís, acá no hay casualidad, acá hay un plan. ¿Amén? Disfrazado de ideología. Ahí estamos nosotros. ¿Somos responsables de la oportunidad que Dios nos da? Sí, somos responsables. La otra vez alguien me decía, ¿cómo puede ser que yo oré por este trabajo, me lo dieron y después me echaron? Entonces no era la voluntad de Dios. Y hablando cómo había trabajado y qué había pasado, claro, de la forma que se movió, si no lo echaba el patrón, lo echaba yo. Entonces era la voluntad de Dios, pero no aprovechó su oportunidad. Porque lamentablemente en el mundo hay que responder. Tiene que responder el mecánico, tiene que responder el albañil, tiene que responder el médico. Si no, vas a otro médico, a otro mecánico y te conseguís otro albañil. La vida es así. ¿Sí? Con Dios no hay problema porque Dios por torpe que seamos, si nos tomamos del Espíritu Santo, vamos a hacer bien nuestro trabajo. Como está escrito, amén. Y ahí estamos nosotros. No nos hacemos cargo ni siquiera de nosotros mismos, ¿sí? Espíritu de Caín, el espíritu de los últimos tiempos. Te lo vengo diciendo y cada vez va a ser peor, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad directa sobre la obra de Dios. En el nombre de Jesús te lo digo, oí bien lo que te dice el Espíritu. Obra que comienza conmigo. Dios lo primero que busca es no lo que yo pueda hacer con H,
sino lo que yo pueda ser con ese, ser. ¿Sí? Lo que tengo que ser según el propósito, el objetivo, el motivo por el cual fui llamado. Todo lo que tengo que crecer para poder dar la medida de la respuesta de esa misión que Dios me va a encomendar. Amén. Somos llamados con un propósito y ese propósito a veces no es fácil de descubrir y bueno, ese no es el tema de hoy. ¿Qué hace la religión? Te enfoca en el afuera. ¿Qué hace el cristiano? Empieza por casa. Amén. Por su corazón. Tiene mucho trabajo en casa como para andar mirando los pecados ajenos. Amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 1, tenemos este mix en el llamado de Moisés a la obra. Llamado que fue a la relación con Dios y a la obra. Acá vemos que a Moisés lo llaman con un propósito. En Éxodo 3.1 podemos leer el pasaje, pero para gozarnos en lo que pasó aquel día. No sé si lo querés leer un par de versículos más. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, donde como sabemos ya hacía 40 años que estaba, huido de Egipto por asesinato, porque Moisés fue homicida, y así todo fue perdonado y puesto en el ministerio porque se arrepintió de corazón. Amén. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó, imagínate la soledad, un hombre y un grupo de ovejas, soledad social, ¿no? Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Siempre Dios nos llama con algo sobrenatural. Amén. En este caso fue así. Y él miró, le llamó la atención y vio que en el desierto que la zarza ardía, una especie de arbusto, lo que nosotros desde nuestra ignorancia podemos... Seguí el relato, no leas Éxodo 3 porque si no te lo hubieran dado antes. Amén. No hagas turismo bíblico porque esa película es más vieja que la escarapela. Uy, mirá lo que dice acá, mirá lo que dice allá. No, el mensaje hoy está acá. Amén. El cardo ruso, ¿cuántos conocen el cardo ruso? El yuyo seco, que el viento por ahí lleva, bueno. No es un cardo ruso, no era un yuyo, era una zarza, ¿sí? Un arbusto del desierto que ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque era yuyo seco. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fue una teofanía en medio de este milagro, ¿no? Una aparición. Dijo luego Jehová, fíjate ahora viene el motivo por que se le aparece, porque Dios no aparece en la vida de una persona. ¿Vos lo tenés a Dios por ocioso? Se te aparece Dios y te dice, sí Señor, amén, heme aquí. No, venía hermano, tenía un ratito y pasaba. Heme aquí. No, ¿cómo andás? Bien. Me voy a quedar un ratito con vos, después me voy, pues tengo un laburo, mira. No, siempre Dios tiene un motivo para revelarse de miles de maneras diferentes, en este caso fue así, en la vida de la gente. Amén, que somos nosotros. Y le dijo, sin perder tiempo, bien he visto, o sea, me interioricé, bien he visto, he observado, he analizado, he visto, he considerado, he juzgado en detalle, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido, no me contaron, he conocido sus... Esto tiene que ver con nosotros también, ¿o no? Y he descendido para
librarlos de mano de los egipcios, por eso Moisés es tipo de Jesucristo. Y sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, la misma experiencia que vivimos nosotros, amén. A tierra que fluye leche y miel, en este caso, a algo físico, a los lugares del cananeo, del eteo, distintas tribus, del amorreo, distintos dioses, del fereceo, del heveo y del jebuseo que tenían la ciudad de Jerusalén en aquellos años. ¿Está? El clamor, pues, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y de nuevo, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios miró y dijo, esto es injusto, porque tenemos un Dios de justicia que no se mueve por sentimientos, y eso te lo tenés que meter bien en la cabeza. Y le da el motivo de por qué estaba apareciéndosele. Ven, por tanto ahora, ven y sígueme, ¿no? Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, se le aparece Dios con un propósito. Te vengo a buscar porque te necesito para sacar a mi pueblo de Egipto. Esa misma misión tenemos nosotros, ¿o no? En Cristo, sacar la mayor cantidad de almas del mundo y traerlas al Evangelio. ¿Amén? Claro, me dejaron escribir, realmente Dios no llama a nadie para que esté mirando, ¿no? ¿Cómo trabajan los demás? Va de nuevo. Dios no llama a nadie para que esté mirando cómo trabajan los demás. Si te llama es con un propósito. Ese propósito, va de nuevo, tiene distintos pasos. El primero está en vos. Trabajar, entregarte, arrepentirte, conocer, aprender, orar, buscar. Y después, cuando vos empieces a ser otra criatura, la nueva criatura, a crecer, a ser cristiano, entonces te va a usar para hacer. ¿Amén? Pero en Dios es así, para que sea justo, yo tengo que decirle a otro que haga lo que yo ya estoy haciendo. Porque si no pongo pesadas cargas sobre los hombros de los hombres y yo no la muevo ni con un dedo. Entonces, primero en el cristiano es mi crecimiento y después es mi obra. La obra yo siempre la describo como el desborde de tu crecimiento. Es un vaso que se llena tanto que empieza a desbordar. Por eso lo primero no es lo que podés hacer, sino lo que tenés que ser. En función de lo que fuiste llamado a hacer. Todos somos llamados con una misión y hay un trabajo para nosotros. En el reino de los cielos no hay ociosos. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Amén. Pero lo que pasa es que nosotros queremos la luz del centro, ¿no entendés? Y queremos hacer, y lo primero es dedicarnos a nosotros. Amén. Cualquier acción de Dios automáticamente genera una responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien es atento con vos, la Biblia dice, al que respeto, respeto. Si alguien te atiende bien, un carnicero, un verdulero, lo que sea, en cualquier ámbito, o en lo social, vos vas a una casa y te atienden tan bien, a vos te queda ahora la carga de invitarlos a ellos y también atenderlos, corresponder, como dice la Biblia, al favor recibido. Cualquier cosa que te den te obliga, ¿o no? ¿Sí o no? Lo mínimo, vos llegás a una esquina, frenás para dejar pasar un peatón, un caminante, y el hombre está obligado a, gracias, muchas gracias. Y cuando no nos saluda el que dejamos pasar, ¿qué pensamos? Tendría que haber pasado yo. Cuando Dios actúa a favor nuestro, automáticamente nos genera una responsabilidad. El tema es que nosotros no tenemos concepto de responsabilidad. Nosotros, y escucha bien, va de nuevo. Nosotros no tenemos concepto de responsabilidad, nosotros tenemos la idea de supervivencia. Nosotros tenemos que sobrevivir. Por arriba de alguien, volteando a alguien, como sea, usando a alguien. Yo tengo que solucionar mi problema. Y no es lo mismo sobrevivir que hacerse responsable de uno mismo. ¿Sí?
como decir, yo necesito ayuda, pero no cuenten conmigo. O el famoso dicho del mundo, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Cuando Dios, cualquier acción que tenga Dios, genera una responsabilidad. Dios nos llama porque ve nuestra aflicción. Y nosotros tenemos la responsabilidad de salvar nuestra alma. Y después de servir al Señor para que se salven otros. Amén. Siempre hay una contrapartida que incluye la aceptación o el rechazo. Por eso decimos, mira, yo con todo lo que lo ayudé a este tipo, mira cómo me paga. O sea, no, muchas veces el pago no es dinero, son actitudes. Pero el buen acto, el favor, la acción en favor tuyo, obliga a una respuesta, ¿o no? Si alguien para el día de tu cumpleaños te regala un reloj de oro, vos, cuando es el cumpleaños de la otra persona, no le podés llevar una bolsa pochoclo. Porque te vas a sentir mal, a no ser que no tengas corazón, ¿no? Uno es obligado por la acción del otro, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando Dios nos llama, nosotros podemos aceptar o rechazar el llamado. Lo que pasa es que nadie es tan macho, tan fémina, como para decirle, mira Dios, mírame bien y escuchá lo que te voy a decir. No me interesa tu llamado. ¿La tenés o no la tenés? No quiero. Vamos en claro. ¿Querés que te lo diga de nuevo? ¿En qué idioma? ¿Qué parte no entendés de no me interesa? ¿Qué no entendés? ¿No o me interesa? ¿Qué no entendiste? Amén. No, directamente nos borramos, nos le damos bolilla, nos enfriamos, desaparecemos, somos mundanos y nos inyectamos un culto de vez en cuando. O nos tomamos una oración, que es como decir, mejor hoy con pastilla. Porque una cosa, y hoy bien, es venir a la oración. A ver, como dicen en la Odisea, repetí conmigo. Una cosa es y otra venir. A ver cómo, a ver los nenes, como las nenas, a ver las nenas primero, ¿cómo sería? Y los nenes. Y lo, bueno, caray, de todo. Pero nosotros paramos ahí. ¿O no? ¿O es lo mismo? Dios llamó a mucha gente y nosotros somos testigos. Por ejemplo, el joven rico, no nos vamos a cansar de hablar con él. Dijo el Señor, mira, vos sos perfecto, menos una cosa, para ser perfecto total, te falta vender todo lo que tenés y seguirme. Y el joven rico, ¿qué dijo? Se puso triste. Pero tampoco fue tan canchero de decir, no, está loco, va, con toda la guita que tengo. No, que vender los camellos, los bueyes, no. Bueno, gracias, muchas gracias. Directamente se fue triste porque tenía muchas riquezas, eligió, rechazó el llamado. Judas tuvo la oportunidad y la mal administró. Era el tesorero del grupo, ¿te acordás? Y gracias a ese evento del perfume de María nos enteramos que robaba de la bolsa, que en este caso era la caja chica que tenía el grupo. Sustraía de la bolsa, ¿sí? Y vendía humo. Lloraba, se hacía el maricón, ¿viste? Porque, ahora ese perfume nos hubiera alcanzado para viajar a Jerusalén. Ahora vamos a tener que hacer dedo. Y no era por el perfume ni nada por el estilo, ignorante total de las cosas espirituales, era porque de ese perfume el 5% iría a la bolsa y el resto lo invertía en lo personal. Estaría haciéndose unos departamentos ahí en Jericó, algo, ¿no? Tendría. No aprovechó el llamado, no fue buen administrador de su oportunidad, ¿sí? Nosotros administramos los bienes de Dios intangibles, en cosas que Dios nos confiere, que realmente no se pueden comprar con dinero y son las más caras. Por ejemplo, la unción. ¿No es cierto? La posibilidad de ser ungidos, llenos del Espíritu.
Pero nosotros tenemos que administrar eso respondiendo con temor y santidad para no perder la presencia. No irnos a la carne ni ser mundanos. Y la unción, sabemos que no se puede comprar con dinero. ¿Te acordás del mago en Hechos? ¿Sí? Y sin embargo es muy cara para conseguirla. No es tan fácil estar lleno todo el día del Espíritu así. Venid y comprar sin dinero. Amén. Nosotros tenemos muchas responsabilidades. Y la responsabilidad más grande que tenemos probablemente, creo hoy convencido, por lo menos para este mensaje, es oír cuando Dios habla. Oír cuando el Espíritu habla. El Espíritu te puede hablar de muchas maneras. El Espíritu Santo puede hablar a tu corazón. Hay millones de formas. Puede hablarte en una visión. ¿Sí? No es de todos. No lo podés manejar tampoco eso. Vos no podés decir, bueno, me voy a preparar, me voy a bañar porque después voy a tener una visión y quiero estar lavadito. No, te puede hablar en el sueño de la noche, te puede trasladar, te puede revelar en espíritu, te puede revelar la palabra, te puede traer un versículo a memoria, te puede hablar por las piedras. Dios se va a encargar de comunicarse con vos y conmigo. Dios habla y Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Y nosotros, como somos muy menospreciadores los argentinos, porque no sé qué pecado no tenemos hasta ahora, así bien trabajado como este, ¿no? Somos divinos para juntar mugre, ¿o no? ¿Sí o no? Todo lo que no tiene que ser viene a parar acá, ¿viste? Después dice, ¿por qué nuestra sociedad está como está? ¿Vos decís? Lo que menos hacemos es oír. No oímos al marido, no oímos a la mujer, no oímos a los hijos, no oímos a los padres. ¿Y cómo cuesta que los pibes te oigan, eh? Como le costó a mi viejo que yo lo oiga, ¿no? Y nos hablan y nosotros decimos, oh, otra vez, dale nomás. Sí, ya sé. Siempre todo el mundo sabe todo, ¿viste? Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Los argentinos, había una época en la década del 90 que decía que el mejor negocio del mundo era vender un argentino por el precio que pensaba que valía, ¿sí? Comprarlo por lo que realmente valía. ¿Entendés? Porque nosotros pensamos que somos invaluables. Y la verdad que cuando nos ponen en la balanza tenemos que poner plata, ¿o no? Porque no nos cultivamos por la soberbia, por la altivez, por la vanidad. Yo soy argentino, ¿eh? Cuando Dios habla, Samuel dijo, habla tu siervo oye. Cuando Dios habla, Dios es soberano, ¿sabías? ¿Qué significa soberano? Rey, no hay nadie encima de él. ¿Sí? Él es Dios y nosotros somos criaturas. Cuando Dios habla, nosotros tenemos la responsabilidad de oírlo. Y somos irresponsables cuando no lo oímos. Dios habla de miles de maneras de forma personal. Y públicamente habla por la locura de la predicación. ¿Sí? Israel oyó a Dios. Pensá, meditá. No lo oyó. ¿Los hijos oyen a los padres hoy día? No. ¿Un religioso qué es? Un religioso es alguien que no oye la voz del Espíritu. Porque vos no podés estar en el error si tenés el Espíritu Santo. Y no me vengas con gregre para decir Gregorio, porque esta yo la tengo hace años. Si vos tenés el Espíritu Santo, no estás en el error. Porque Dios no es cómplice. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo luz. No hay tiniebla y luz. Hay gente que te dice, yo tengo el Espíritu. Y vos decís, qué bueno. Yo oro para no ser como vos. Porque Jesús es la verdad. Y si vos tenés el Espíritu, tenés claridad. ¿O no? Podés tener la manifestación del Espíritu sin la plenitud. Le pasó a nuestro viejo amigo y querido profeta que le habló un burro, ¿te acordás? Balaam, ¿Dios lo usaba? Sí que lo usaba. ¿Y él se salvó? Sí que no se salvó. Caifás profetizó que Jesús tenía que morir para que la nación no perezca. Lo usó el Espíritu. Dice Juan, profetizó aquel día. ¿Se salvó? Crucificó al Mesías con un juicio injusto. Así que Dios te use no quiere decir que Dios te conquistó. Guarda, Guarda, porque
Está llena la Biblia de esto. Amén. En una oportunidad, en Oseas 11:1, dice la Biblia, cuanto más yo lo llamaba a Israel, tanto más se alejaba de mí. ¿Sí? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Ese amor de Dios, 11:1 de Oseas, te genera responsabilidad, ¿o no? Y de Egipto, llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, ¿venís hasta acá? Vamos al grano ahora. Esto es como una especie de popurrí de ideas, de cosas reales, ¿no? Hasta acá. ¿Por qué Israel escogía lo que a ellos les parecía bien? Estaban convencidos. Yo me pongo ejemplo. ¿Por qué yo voy a estar convencido de algo que va a salir bien, que está bien, mientras al mismo tiempo, al unísono, estoy desagradando a Dios? ¿Qué hace que pase eso? Eso lo hace que no lo oigo a Dios. Porque el que oye la voz del Espíritu, el que toma la palabra en serio para vivirla por la fe, automáticamente el espíritu de la palabra, que la palabra es viva y no es letra muerta, viva y eficaz, le va a decir, che, esto no agrada a Dios. Tuc, 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 tuc. Señal de alerta. El que no oye a Dios escoge lo que le desagrada, porque oye, mas no hace caso. Escucha, pero no oye. Siempre hay una lucha entre eso, oye, pero escucha, pero no oye. ¿Cuántas veces un padre le dice a un hijo, no? Por ejemplo, estudiar, recibite. Después cuando es grande el pibe dice, uy, yo no encuentro trabajo, ahora voy a terminar la secundaria. Y vos lo mirás y decís, ahora vas a terminar la secundaria, a vos te prendo fuego durmiendo. Va. Porque tanta bronca para que estudie. Ahora le entró la madurez cuando tiene laburo, pibes, por ahí 3, 4 pibes. ¿Viste? Vivimos escuchando lo que tenemos que hacer y haciendo lo que nosotros queremos, ¿o no? Porque no oímos, y con Dios nos pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos esa tendencia a hacer lo que nosotros queremos. El que oye realmente a Dios no hace lo que quiere. Bueno, y acá viene el punto. Nosotros tenemos una forma distorsionada de las cosas antes de conocer a Jesucristo. Es como nosotros la vemos, como a nosotros nos parece. Por eso nos tenemos que arrepentir. Es como yo la entiendo, o como la concibo. Concebir viene de concepción. Para mí esto es así. ¿No te pasó en millones de cosas o en todo? A mí me pasó en todo. Para mí las cosas eran de una manera. Cuando empecé a conocer el espíritu de la palabra, me enteré que nada de lo que yo pensaba que era así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos con las cosas distorsionadas, tenemos una distorsión total. Después tenemos problemas sociales o de sociedad, producto de que acá cada uno hace lo que bien le parece con una cabeza de termo, que uno también la tuvo. Y te pasa que te das vuelta y decís, me quiero matar. Como que te desconoces a vos mismo, ¿viste? Yo no era ese. ¿O no? ¿Sí? Cuando Dios habla, advierte, ¿o no? Instruye, reprende, exhorta, alerta, avisa, pero a nosotros nos avisa el golpe, ¿no es cierto? Y después decimos, Señor, era verdad, el golpe me confirmó lo que me decías. Y después, porque yo soy muy partidario de hacerse cargo, yo me hago cargo, creo, ¿no? Porque el que me juzga es Dios. Y me encanta esas personas, viste, que nunca hicieron nada y tienen un desastre en la vida. Es que vos nunca te vas a acercar a Dios sin arrepentimiento. Y nadie se arrepiente si no reconoce primero. Entonces, estamos muy influidos
tenemos una herencia sociocultural, la sociedad, el entorno donde nos criamos, depende de donde te criaste. En la misma ciudad, por ejemplo, en la misma ciudad de Cipolletti hay muchos ambientes. ¿Amén? Hay miles de lugares, miles de formas y miles de microvidas, vidas personales, de cosas que te van dando una forma. Cada familia es un mundo y nosotros tenemos una herencia sociocultural muy fuerte. Está escrito esto. Esa impronta que nosotros tenemos nos da una forma. Esa forma es producto de nuestra formación. ¿Sí? No es lo mismo tener una madre cristiana que una madre idólatra con una casa llena de vírgenes. O no, vírgenes, santos. ¿Sí? Me duele la cabeza, san cabecita. Me duele el tobillo, san tobillito. Esta es una medalla para no embarazadita. Y ahora quiero tener un pibe. Esta es para tener pibe. Esta es la virgen de tener pibe y esta es la de evitarlos. La virgen anticonceptivo. ¿Amén? ¿Sí? Y nosotros tenemos una herencia y llegamos a la iglesia y todos tenemos una cabeza distinta y una forma distinta, una cultura distinta, una manera distinta, un ambiente distinto. Hay gente que se crió en hogares donde tus padres no mentían y te decían, mira, el día que vos mientas, no, papá, no. O sea, no te dejaban mentir y vos venís con eso de ser recto, ser justo. Y hay lugares donde mentime que me gusta, ¿o no? Y vos no podés elegir dónde nacés. Y esa herencia, el barrio, los amigos, la forma y lo que vos buscaste, porque por ahí tu familia te quiso criar de la mejor manera, pero a vos te gustaba el basural. Entonces, en vez de ir a comprar un hierro, lo ibas a buscar. ¿No? Te gustaba el submundo, tenías las mejores oportunidades, pero a vos te gustaba ahí, ¿viste? Donde te pase una bala por acá, ¿no? Cosas así, ¿viste? Si esto es vida, loco. Me cantaron a tiro. Sí, soy macho porque salí vivo. Y mis amigos están... El que no está muerto, está preso. Ay, qué macho. Macho creo yo que es el que se hizo cargo de una mujer, de un hijo y tiene una familia, ¿no? Entonces, bueno, pues distintas clases de macho. El pueblo de Israel, y así, podemos hablar años, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés 45 años, tu mamá tiene, ponele 65 y el novio tiene 24, que podría ser tu hijo, ¿me entendés? Vos probablemente a la noche, cuando te acuestes, cuando apague la luz, te hagas alguna preguntita. Probablemente tengas alguna pregunta que hacerte. ¿No? ¿Sí? Y cuando el novio de tu mamá te empieza a correr por la casa, quizás tengas más preguntas. Y digas nunca, y por ahí terminas saliendo con las dos. No es nuevo. Entonces, depende de cómo nos criamos. Llegamos al Evangelio. Todos venimos de la mentira, por más que hayamos sido criados económica y culturalmente de forma aceptable. El mundo sin Cristo es mentira. Pero ahí está el problema. Mira, ejemplo, y podemos hablar años, pero ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo un matrimonio bien constituido, que a vos te da el modelo de mujer, de tu mamá, mujer de un solo hombre, casada toda la vida, ¿sí? Y vos le has dicho 10.000 veces, ¿por qué no lo dejás al viejo de miércoles? Vámonos a vivir sola ahora que tengo un sueldo, mamá. La mamá dice, no, es mi marido. Hijo del diablo. Y cuando vos tenés tu matrimonio, la probabilidad que te separes son de época, ¿no? Porque si no te separás como que haces casada, ¿no? Una cosa así. Porque en esta época es así, che, ¿todavía estás casada? O te preguntan, ¿cuántos hijos tenés? 5. ¿Con la misma mujer? Sí. Mira vos. Todavía sucede, ¿eh? Cuando Israel sale de Egipto, esa herencia sociocultural para nosotros hace que nosotros no oigamos la palabra porque terminan siendo fortalezas en nosotros y la palabra le cuesta mucho romper eso. ¿Sí? Porque la palabra hay que aceptarla. Y así podemos hablar, no tenemos tiempo, pero ¿me seguís? Entonces, tenemos que llegar todos a Cristo. Tenemos que dejar distintas cosas, pero llegar al mismo lugar. Cuando Israel sale de Egipto,
por la mano poderosa de Dios, en un proceso de manifestación de ese poder de Dios, escucha bien, de 9 meses, porque las plagas duraron aproximadamente 9 meses, si no estoy mal informado, o recuerdo mal, lo estudié una vez, creo que es eso, creo que sí, no, creo que sí, puedo estar equivocado, no creo. Y salen y pasan el Mar Rojo y demás, y Moisés va al monte y le dan la ley y los mandamientos. Cuando Moisés tarda en venir, ellos se hacen una imagen del Dios que los sacó de Egipto. ¿O no? ¿Qué hacen? Un buey. ¿De dónde lo sacaron? De Egipto. El buey Apis era un dios egipcio. No, yo no quiero hablar del buey hoy, el Espíritu me decía, no me hables de esto, amén, yo te lo señalo nada más. El buey Apis era la deidad ancestral egipcia. Inclusive tiene unas raíces muy relacionadas con la procreación, en su momento era la representación de la fortaleza del Nilo, del dios Sol. Ellos hicieron un becerro porque hacía 450 años que eran egipcios. Entonces para ellos Dios era el que en la representación de Dios se representaba por medio de un buey que come hierba, como dice el Salmo 106. Amén, ¿querés leerlo? 106, 19. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Me lo querés leer? 106, 19. ¿Lo tenés? Dale, ¿hicieron? Hace muchos años que yo vengo diciendo esto. Abraham era babilónico. José era babilónico. Jacob, no. Jacob nació en la tierra promisión. ¿Sí? Los egipcios, el pueblo de Israel era egipcio. Moisés era egipcio. ¿Me entendés? Sus raíces, es muy importante la raíz. Hicieron un becerro. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron el becerro? La influencia sociocultural egipcia. ¿Vos te crees que tenían cultos, adoraban a Dios en Egipto? No. Tenían noción de un Dios de los abuelos, antepasados, pero hicieron una representación según su cultura, según la imagen de su mente. Hay una idea muy buena de Aarón. Yo te lo cuento así, para hacer esta parte más sencilla, porque no es el tema. Cuando Moisés estaba en el monte, a ver, apelo a tu conocimiento, cuando Moisés estaba en la cima, Dios le dice, baja, desciende porque tu pueblo se ha prostituido. ¿Qué pasaba? Abajo se habían puesto incómodos porque hacía 40 días que Moisés no aparecía, habían empezado a quejarse, juntaron oro, hicieron un becerro, dice que lo afinaron con buril, le dieron forma, lo trabajaron, hicieron una imagen, ¿no? Ahí te das cuenta que había artesanos y demás. Hicieron un becerro bien bonito y lo adoraron. Y celebraron con cánticos, como decir un carnaval, una fiesta joda loca, ¿no? Cuando llega Moisés, le dice, abajo, rompe las tablas, no lo tendría que haber hecho porque no había trabajado en él la ira, ¿sí? Y le pregunta a Aarón qué había pasado, y Aarón, ¿sabés lo que dijo? A la gran Caín, no sé, dice, el pueblo trajo el oro, lo echamos en el fuego y salió el becerro. Y a mí me encantó eso, ¿viste? Yo oraba y le decía a Dios, claro, es así, como dice Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, estamos hablando de la influencia sociocultural, ¿estamos de acuerdo? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo. ¿Viste cómo son estos hijos del diablo? ¿No? Tú conoces al pueblo que es. Yo no, Yo no, ellos. Inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro?
apartarlo. ¿Te acordás que despojaron a los egipcios? ¿Sí o no? Y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Así que yo no sé. Fue el pueblo y el fuego. Y a mí me daban esto, ¿viste? ¿De dónde salió el becerro? Porque la idea es buena, ¿viste? No salió del fuego, salió de la imaginación de su corazón. Era lo que ellos conocían. Para ellos Dios era ese buey. Entonces, ¿hay injerencia de la herencia sociocultural en el corazón de la persona cuando llega el Evangelio? Absolutamente. Porque en este caso era el becerro, el buey Apis, ¿sí? Como dice el Salmo 106. Pero nosotros tenemos un montón de ídolos, un montón de formas. Tenemos una forma. Llegamos al Evangelio y tomamos decisiones conforme esa forma que traemos del mundo. Que a nosotros nos parece bien o mal. Bien, pero a Dios... Pero tenemos que tener cuidado de que eso no sea lo que a Dios le desagrade. Y eso pasa con el que no oye, con el que no cambia frente a la palabra. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, esto se arregla. Dios ha tomado la decisión de promover un método por el cual se corrige esta herencia sociocultural que es natural por medio del conocimiento y es espiritual. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos, dice la Biblia, la mente solamente, no, dice el espíritu de la mente. La mente, la parte física, el cerebro, es una cosa y el espíritu del hombre está ahí. ¿Amén? Es espiritual. El que viene de la religión trae costumbres, mandamientos y tradiciones. El que viene de la iglesia profética quiere que le hable un profeta. Lee la Biblia y dice, ay, ¿cuándo me va a hablar un profeta? Acá está la profecía, sí, pero yo necesito que me digan te amo, te extraño. Oh, cuánto te amo. Ay, Dios me habló. Había una época en la iglesia pentecostal que los que se quedaban en la casa, le preguntaban a los que venían del culto, ¿habló Dios? ¿Qué significaba? ¿Hubo profecía o solamente predicaron la palabra? Es la locura de la predicación. Dios por medio de la locura de la predicación nos va lavando, nos va limpiando de ese buey que tiene muchas formas y maneras, esa forma que nosotros tenemos de representar a Dios, y nos va llevando a la adoración en espíritu del único Dios verdadero. La locura de la predicación que tiene como objetivo cambiar cómo concebimos las cosas, siempre y cuando se predique la palabra. Porque yo te estoy diciendo por el Espíritu hace 20 días, les pareció bien escoger lo que me desagrada. Está escrito. Amén. Porque la locura de la predicación es la forma, es la más grande obra de la iglesia y para lo cual la iglesia fue levantada. Es incalculable e invaluable. Es la labor de la iglesia. ¿Sí? Como dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes, que es el nominal, creer en la Virgen, creer en Seferino, creer en un brujo. Al creyente, bruto, yo, sin Dios, en un creyente en Cristo. En alguien puesto los ojos en Jesús, limpio de todo lo demás. La locura de la predicación es el supremo medio de gracia de parte de nuestro amado Salvador. Se trata de predicar la palabra y no usar la palabra para decir algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque por medio de la locura de la predicación nosotros entendemos y conocemos la voluntad de Dios, ¿o no? Nos libramos de la soberbia y pasamos a tener vida y empezamos a escoger lo que a Dios le agrada. Porque la predicación, y esto es muy lindo, a mí siempre me gustó y te lo dije muchas veces, es el predicado del sujeto, es la explicación del ser del sujeto. El sujeto es Dios, la predicación es todo lo que tenemos que decir de Él, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu, y de las cosas santas. ¿Amén? Pero si la persona no escucha el mensaje, no lo oye, no oye la locura, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por una forma. ¿Cuál?
Jamás vamos a sacar el buey apis de nuestra mente. Porque vamos a la iglesia no a oír, sino a que pase el tiempo. ¿Sí? Esto le pasó a David. David, en un acto de ira total, iba a matar a Nabal y a destruir toda su casa. ¿Te acordás? Realmente se iba a equivocar. ¿A él le pareció bien o no? ¿Te acordás de Abigail, Nabal, lo de Carmel? A él le pareció bien ir contra Nabal porque se sintió ofendido. Mandó a los hombres que se ciñan sus armas, eran personas realmente muy violentas, eran muy valerosas, pero así de violentas también, y arremetían contra la casa de Nabal y no iban a dejar, dijo David, a ninguna persona viva. Es muy difícil, y a mí me llamó siempre la atención esto, de la oveja que era David, es muy difícil oír cuando estás enojado. Y menos cuando estás recaliente como estaba David. Camino a la casa de Nabal, el Espíritu Santo levantó a Abigail. El problema era político. Nabal había dicho, hay muchos siervos escapados de sus señores. Él se declaró del lado de Saúl. Para él David era uno de esos, ¿viste? Que se había escapado del rey. Abigail le dice, la palabra que Dios te habló, se le aparece en el camino y le empieza a hablar y le dice, la palabra que Dios te habló es verdadera. Vos estás ligado a las de los que sirven a Dios, de los que temen a Dios. Escúchame bien, Dios te va a levantar, pero no hagas esto. Vos vas a derramar sangre inocente y le empieza a hablar. Lo hemos leído hoy, no. David en esa baldosa, no, claro, podemos discutirlo porque no había baldosa ahí en el desierto, ¿no? Pero en ese lugarcito, donde estaba parado, ahí donde estaba parado, oyó y se enfrió. Y le dijo, bendito sea tu razonamiento. Y bendita seas tú, que me has librado hoy de derramar sangre inocente. Me has estorbado. Ahora sí vamos a leer. 1 Samuel 25:32. ¿Qué hizo Abigail? Le llevó una palabra, le predicó a David, lo hizo entrar en razón. Es lo que hace la predicación. Si vos oís, vas a entrar en las razones de Dios. ¿Se entiende? Y dijo David a Abigail, bendito, 1 Samuel 25:32, sea Jehová Dios de Israel, reconoció que no era Abigail, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y benditas tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana, déjame parafrasear, me hubiera mandado uno de los pecados más grandes de mi vida. No le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y dijo, sube en paz a tu casa y mira que te he tenido respeto. Eso es lo que pasa frente a la predicación de la palabra. ¿Cuántas veces vos venís con una idea y te vas con otra? Y vas a tu casa y está escrito. Y decís, sí, ¿dónde estaba yo cuando me quiero matar? Bueno, la locura de la predicación. La predicación nos corrige y nos cambia el valor que nosotros le asignamos a las cosas. Si no oímos, vamos a seguir como haciendo el buey apis, haciendo un becerro. Vamos a seguir viendo las cosas, por eso hay gente que no cambia en la iglesia, porque sigue haciendo lo mismo que antes, nada más que más decorado, ¿viste? Como si a Dios se lo pudiera burlar. La predicación tiene que cambiarte la forma de pensar. No estamos hablando de un hombre que va al púlpito a hablar de él, ni de lo que a él le parece. Estamos hablando de alguien que predica la palabra. Que vos tenés tu Biblia y leés y decís, sí, acá dice eso. Te tiene que cambiar la forma de pensar porque si no te la está cambiando no estás oyendo. Y si no estás oyendo, vos vas a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Nosotros decimos, pero ¿cómo el pensamiento? Eso es muy invasivo. No,
La Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios, la predicación, por medio de la predicación de la palabra tenemos que cambiar nuestra concepción de las cosas. Por ejemplo, pasar de la ira al amor, aún hasta nuestros enemigos. Nuestra concepción, nuestra visión de las cosas, ¿sí? Porque ese es el método. ¿Cuál es la idea de Dios? Dios habla por medio de los predicadores, mientras los predicadores hablen de la palabra, ¿sí? Y para esto cualquiera es suficiente porque dice la Biblia que así como el oído prueba las palabras, como el paladar prueba la comida. Vos te das cuenta cuando es Dios que te habla. Amén. Ahora, ¿por qué en la religión no se dan cuenta que los están afanando? Que el diezmo en vez de ser y la ofrenda en vez de ser una obediencia es un curro. ¿Por qué? Porque no es que prosperan por derecha, en justicia, la prosperidad que viene de Jehová, sino que le viven sacando plata a la gente, la que no tienen, casas, autos, departamentos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo decidió no decirles nada. ¿No es cierto? ¿No? Si estuviera el Espíritu Santo, ¿vos no te darías cuenta que te están afanando? ¿O que te están hablando lo que no es? ¿O que están hablando de interpretación privada de las Escrituras? Es muy importante lo que vos pensás de cómo son las cosas una vez llamado al Evangelio. Porque así como vos pensás, vas a hablar. Y como hables, vas a formar a otro. Y ahí, en esa formación de otro, en el que te oiga, hay una responsabilidad. Así como hay una responsabilidad en mezclar, algo que se combate mucho, yo combato mucho en casa, mezclar lo mío con lo de Dios. No hay ningún problema cuando vos quieras decir algo tuyo, pero aclará, esto lo digo yo. Porque en el nombre de Jesús se ha hecho cada barbaridad. Y alguien te va a oír, y te va a escuchar, y te va a hacer caso, y va a seguir tu consejo, y se va a pegar un tremendo palo. Y vos vas a tener la responsabilidad de haber enseñado mal a alguien. ¿O no? Sí, por eso es muy importante cómo pienses. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Salimos de Egipto, tenemos que cambiar el buey y apis por la ley de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, en días de Ezequiel, el pueblo tenía un refrán, un dicho. ¿Qué es un refrán? Un dicho. Hay muchos dichos en la iglesia evangélica que no están escritos. Por ejemplo, la sangre de Cristo tiene poder. No es precisamente así. A ver, yo no puedo echar fuera un demonio diciendo la sangre de Cristo tiene poder. Porque para eso me dijeron, en mi nombre echarás fuera demonios. ¿La sangre de Cristo tiene poder para perdón de pecados? Sí, eso sí, porque es la expiación. Pero no en una oración ni en una reprensión. Eso es un dicho, un refrán. ¿Sí? Lávame con tu sangre. Está mal dicho, porque el lavamiento es por el agua de la palabra, no por la sangre de Cristo. Entonces hay muchos refranes y nosotros mismos, cuando decimos un versículo de memoria, a veces cuando vamos a ver, hablábamos de Paturucito y era Isidorito. Nada que ver. O sea, como ese que dice, ayúdate que yo te ayudaré. A ver, no está escrito, porque eso es budismo. Ayúdate que yo te ayudaré. Receta, cruz 24 horas. ¿Sí? Arrepiéntete que yo te ayudaré. Ahí tampoco está escrito, pero como que vamos, ya estamos en el asfalto. En los días de Ezequiel, por eso está la locura de la predicación. Para que vos vengas acá a escuchar lo que el Espíritu tiene que decir, sea quien fuera que exponga la palabra, y cambies de pensamiento. Porque el que cambia de pensamiento cambia de acciones. Para que todos enseñemos una sola cosa. Mira, vamos a otra cosa. Deuteronomio 24:16 decía, Deuteronomio, la ley, 24:16, ¿qué decía? Los padres no morirán por los hijos,
ni los hijos por los padres, hablando del pecado. Cada uno morirá. Léemelo, a ver. ¿La tenés? Bueno, ahora vamos a Ezequiel 18, mirá lo que pasaba en medio del pueblo. Vino a mí palabra de Jehová 18:1, diciendo, ¿lo tenés? Ezequiel 18:1. Mirá cómo habían cambiado las cosas. ¿Qué? ¿Lo tenés o no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis o dicho sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Sí? Estaban comidos por el ácido, ¿te ubicás? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare. ¿Qué estaba haciendo Dios? Usando al profeta Ezequiel para corregir ese dicho por medio del mensaje, la predicación de Ezequiel, y ajustarlo a la ley. ¿Amén? Ya se había dicho, los padres no pagan los pecados de los hijos. Y acá se decía, los hijos pagan los pecados de los padres. Y Dios corrige por medio del mensaje del profeta, la locura de la predicación. No, volvamos a la ley. Acá el que peca, muere. Pero esto no es nuevo, estaba escrito. ¿Sí? De no haber existido la locura de la predicación, ¿cómo hubiéramos conocido la obra de Dios? O la voluntad de Dios. Amén. Por eso el diablo, yo lo vengo diciendo desde el 80, y no es muy comercial esto, no vende mucho. Me gusta copa los púlpitos. Cambia el mensaje para alejar la gente de Dios. Pero esto no es nuevo, ya pasaba cuando la Biblia dice, no saben cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí por causa de los sueños de mi nombre, Jeremías 23:25, ¿sí? Jeremías 23:25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. ¿Lo tenés? Buscámelo, ¿eh? Todos tenemos que leer. Por favor, Jeremías 23:25. Esto pasa cuando el predicador no predica la palabra, hace que la gente se olvide de Dios. Como te decía antes, piensa en el dinero, ¿sí? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando, un versículo cada uno leemos, ¿querés? Profetizando mentira en mi nombre. ¿Se puede profetizar mentira diciendo en el nombre de Jesús, te digo? Sí, está escrito. Diciendo soñé. Un sueño no puede anular la palabra de Dios. 26. Nada nuevo. Y que profetizan o predican el engaño de su corazón. 27. No piensan, mira cuál es el fruto de esto, el final. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por... Léemelo a ver. Dios no desautoriza el sueño, pero dice, para, un sueño es un sueño. Y la palabra es trigo, es comida. No me mezclé las cosas. No te guíes por sueño, porque hay personas que vos le decís, mirá, vos tenés que arrepentirte. Sí, puede ser, sí, este pelado hijo del diablo. Jehová te reprenda, maricón. Se van a dormir, sueñan que... Viene un perro que ellos amaban mucho y le dice, wow, arrepiéntete de tu pecado. Miau, guau, guau. Perro y gato, ¿no? Y viene y dice, pastor, Dios me confirmó que lo que usted me dijo de que me tenía que arrepentir era verdad.
¿Por? No, porque yo soñé que tenía que venir una voz que me decía lo mismo que usted me dijo. Pero yo lo que te dije está escrito. ¿Qué tenés que andar soñando para saber si lo que está escrito es verdadero? ¿De qué se trata esto? Exactamente, hay lugares donde solamente se manejan por sueños, visiones y cuentos, ¿me entendés? Y no funciona así. Por eso uno tiene que congregarse para escuchar la palabra, para cambiar, porque hay una responsabilidad en aquel que no cambia el espíritu de la mente y lleva las almas al buey apis. En este caso, a la deformidad. Y hoy hay mucha deformidad, ¿o no? ¿Sí o no? Y no es tan fácil de que vos le vas a cambiar la cabeza a una persona así nomás los pensamientos. Aún a Dios le cuesta, ¿sí?, que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Qué comunión hubiéramos podido llegar a tener con el Creador si no hubiera existido la locura de la predicación? Si no hubiéramos sido corregidos. Yo creo que el mural más importante que nosotros hemos pintado es el de acá, el de la Estrada. La esencia del crecimiento es la corrección. Porque nadie crece, todavía la gente no se ha despertado de lo que dice ese mensaje, porque nadie crece si no es corregido. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación hubiéramos podido construir con Dios si hubiéramos escuchado solamente palabra de hombres? ¿Sí? Por eso las personas siguen escogiendo lo que les desagrada a Dios, porque no oyen su palabra. ¿Amén? Nosotros tenemos en Hebreos 4:12 el hecho de que la palabra va con el pensamiento, cambia nuestra cabeza. ¿Amén? Cambia nuestra forma de pensar, de concebir y de ver las cosas. Nosotros tenemos que venir abiertos a oír. Tiene que estar escrito y correctamente interpretado. ¿Amén? Si vos después de escuchar la palabra seguís pensando lo mismo, la responsabilidad es yours, es tuya. 4:12, léemelo a ver hasta el 13. La palabra tiene que ver con los pensamientos, con la concepción, con lo que nosotros pensamos de las cosas, cómo vemos las cosas, cómo las concebimos, qué valen para nosotros, qué formato le asignamos. ¿Amén? Y te tiene que cambiar la cabeza la palabra, porque si no te la cambia, vamos con el buey apis, vamos con el pasado, con el viejo hombre, para vos y para mí. La palabra, Nosotros, si no oímos a Dios, va a estar claro porque cada vez más vamos a elegir lo que le desagrada pensando, ahí se nota, ¿no? De nuevo, que está bien. Claro, porque para mí está bien, pero como no oigo a Dios, para aquella gente estaba bien decir, los hijos tienen dentera porque los padres comieron las uvas agrias. Y Dios dice, no, cada uno paga su pecado. Amén. Lo que hablábamos con Franco la otra vez, de que hay reyes que fueron fieles a morir a Dios con padres desastrosos. ¿O no? Gente que llevó la nación a adorar al Dios vivo, único y verdadero, reedificó el templo, levantó la ley, sacó los ídolos y los padres habían sido unos idólatras, hasta habían cerrado el templo. ¿Sí? Porque tiene mucho que ver esto. Vos buscás a Dios, aunque tu papá ha sido un desastre. Sí te influye la crianza, pero no sos la misma persona. Cuando nosotros estamos convencidos de lo que no es y enseñamos a otros así, deformamos a otros, somos responsables. ¿O no? ¿Sí o no? Somos responsables. Por eso tenemos que ajustarnos a la palabra y crecer en el espíritu de la revelación de la Escritura. ¿Sí? El pueblo de Israel siempre estuvo convencido de hacer cosas, según a ellos le parecía, la Biblia es testigo de esto, que en realidad desagradaban a Dios continuamente. Entonces, ¿importa o no importa cómo uno ve las cosas?
después del llamado? Claro que importa, porque te podés cargar la sangre de gente, mucha gente, por no llevarla a Dios, por llevarla a lo que vos te parece. Pecadísimo. Lo vengo diciendo, ya te digo, desde el 80. ¿Sí? Y cuando decía esto en la iglesia religiosa, imagínate lo que era. Era una cebra, cuadrito, en diagonal. O sea, desastre. ¿Qué está hablando este infeliz? Bueno, costumbres, mandamientos, tradiciones, iglesias que se mimetizan con la sociedad, con la ciudad, con el lugar donde viven, o se ponen mundanas. Por ejemplo, yo no entiendo cómo las iglesias evangélicas hacen culto con la luz apagada. ¿Me entendés? Apagan la luz, ponen una bocha de esa que teníamos en los boliches con espejitos, que por supuesto ahí no íbamos a adorar, y hacen la reunión con la luz apagada. Hasta estéticamente es chocante. Vos decís, ¿cómo vos vas a predicar, vas a tener un lugar de luz con la luz apagada? ¿Cómo vas a hacer una reunión con la luz apagada? No podés leer la Biblia. Son maravillosos, son unos showman, ¿me entendés? Vos salís de ahí, si no salís lleno del Espíritu, pero salís endemoniado, ¿viste? Pues está tan bueno el show que vos salís, ¿me entendés? Agarrás un gato y le decís, serás perro, en el nombre de... Sí, perro serás. Y te vas convencido de que Dios lo va a transformar. ¿Cómo podés hacer un culto con la luz apagada? ¿Cómo podés llevar una iglesia a un boliche? ¿Cómo podés sacar el nombre de iglesia y ponerle centro cristiano? Tac, 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 ¿viste? Yo aconsejo para esto, clavar un clavo más o menos a la altura de la 100 y cabecear ahí. Pero no muy abajo, porque no te sirve, acá tiene que ser. Dios es luz, vos vas a apagar la luz, es un boliche eso, se me traba el indio. Me agarra la chiripioica. Claro, no entiendo nada, ¿me entendés? No puedo leer en mi Biblia lo que este me está mintiendo, no. Mejor con la luz apagada, pero Dios es Dios de luz, no. Bueno, gloria a Dios. ¿Y los que están ahí? Ninguno se pregunta, che, ¿esto no es un boliche? Déjate joder. Porque no les interesa que la gente cambie, les interesa que la gente pague. Guarda con estar convencido de lo que no es, ignorando las escrituras, pensando que somos los dueños de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿importa lo que vos pensás? Claro que importa, por supuesto. ¿Importa lo que yo pienso? Es decir, mi concepción de las cosas, mi apreciación de las cosas, el valor que le asigno a las cosas, ¿sí? Por ejemplo, hoy, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Qué problema que la iglesia no tiene? Porque acá no hay varón ni mujer. Dicen igualdad. Acá estamos iguales. Acá en la iglesia de Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer. O sea, no hay diferencia. Si el Espíritu Santo es el que usa a la persona, la parte física, el género, no tiene nada que ver con la unción, con los dones, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces no tenemos que hacer esa batalla, porque acá en la religión sí. Entonces, ¿importa lo que vos pensás? Sí, porque así vas a enseñar. Y vas a acercar a una persona a Dios o alejarla. Vas a deformar una mente o vas a darle la forma que Dios quiere. ¿Sí? Claro que importa, te leo un par de cosas. Importa mucho por muchísimas razones. Somos todos nosotros, porque somos un cuerpo, ¿sí? Y si vos estás convencido de lo que no es, nos afecta a todos. ¿O no? ¿Sí o no? Claro que importa. Importa la concepción que vos tenés las cosas, cómo concebís el concepto, la apreciación, la visión que tenés las cosas, el valor que le asignás a las cosas, a lo que te decía antes. En el mundo, ¿por qué hay tanta violencia y tanto feminicidio? Bueno, es porque esa gente piensa que la mujer es una estorba, hay que matarla y qué sé yo. ¿Están convencidos o no? Bueno, están equivocados, obviamente. Nosotros rechazamos todo eso, todo lo que sea violento, porque no importa si es varón o mujer. Amén. Pero el valor que se le asigna, el valor que se le asigna a la mujer cuando le meten 127 puñaladas, yo digo siempre, eso es calentura, ¿o no? Porque hay que meterle 127 puñaladas a una persona. Y se va cambiando la forma de ver las cosas. Como dice la Biblia, a lo bueno le dicen
y a lo malo. ¿Y qué dice Dios? ¡Ay de los que me cambien el sentido de las cosas! ¡Ay! Dice Isaías, de los que a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno. Por eso todo este movimiento profético, que en parte es verdadero y en parte es mentira, cizaña, porque vos con la profecía cambiás el sentido de las cosas porque no llevas la gente a la Biblia. Lo dijo el profeta, que viene ¿de dónde? De Centroamérica generalmente. ¿Importa cómo ves las cosas? Claro que importa, mucho. Mucho importa, porque estamos juntos, convivimos, tenemos que llevar el evangelio. ¿Importa cómo percibís las cosas? Sí, claro que importa. Importa muchísimo, ¿sí? ¿Importa de lo que estás convencido y no pertenece al evangelio? Sumamente, sumamente importante. Sumamente importante porque así vas a enseñar y eso es una responsabilidad tuya. Mira, en 1 de Timoteo, para ir terminando, 4:16, ¿sí? Mira lo que dice 1 de Timoteo 4:16, hablando de responsabilidades. Si yo no me dejo corregir por la palabra, voy a tener una idea de las cosas y voy a hablar en función de eso, ¿o no? Y el que me oye va a tomar mis palabras. Y si yo estoy equivocado, voy a ser culpable de la sangre del otro, ¿sí o no? Deber de la atalaya. Mira, en 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado y de la doctrina. Cuida la doctrina, persiste en ello y le dice el por qué. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo tengo la cabeza de termo, me estoy perdiendo yo y soy culpable de la sangre de los que me oyeren, ¿o no? Entonces es muy importante dejarse corregir por la palabra, tener cuidado de la doctrina. Guarda con lo que le hacemos creer a la gente, con cosas distorsionadas, el famoso cancelo. Es budista. Mira, vos cuando veas que las tinieblas, ¿vos podés sentir que las tinieblas se te vienen encima? Sí, ¿cómo no? Y que el diablo te tiene así como levantado y las patitas te hacen así en 10 del piso, 10 centímetros del piso, está como en la película. ¿Sí? Sí. ¿Cancelo, cancelo, cancelo? No, ¿sabés qué hay que hacer en esos casos? En el nombre de Jesús, Satanás, andate de acá. Porque te dejaron un nombre que es sobre todo nombre en el cual hay autoridad. ¿Vos me vas a comparar a mí la frase, la palabra cancelo con el nombre de Jesús? A ver, no te escucho. Bueno, deja de cancelar entonces. No, ¿cómo podemos ser tan ciegos? En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dijo, en mi nombre, no nombrándome a mí, ¿eh? ¿Esto qué es? En el Espíritu. Porque los curas también dicen Jesús, Jesús. Jesús, tráeme la Virgen. En mi nombre, en Cristo, en fe, en preposición de lugar, en el Espíritu. Echarán fuera demonios. ¿Sí? Y ahí sí que en el nombre de Jesús vos empezás a reprender y enseguida te sentís como la presencia de Dios, te sentís como que te vienen a desinfectar, ¿o no? Sí, cancelo, 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 cancelo. Cancelo, cancelo. No sirve, porque son dichos, refranes, y nosotros tenemos que cuidar la doctrina. Porque yo no le voy a decir a alguien, che, ¿vos aprendiste a cancelar? No, porque la persona va a salir de ahí cancelando matrimonio, cancelando deuda, y yo voy a ser responsable, ¿sí? Acordate, hace muchos años me dejaron decir, todo el día, aunque te parezca que no, ejercés docencia. Alguien te está mirando, alguien te va a copiar, alguien te va a oír. ¿Sí o no? Mira, acá dice, cuidate vos y la doctrina porque si no te vas a salvar, si no, no te vas a salvar vos ni los que te oigan. ¿Amén? ¿Sí? Si nosotros, como te dije, para ir terminando, vamos a ser juzgados por lo que enseñemos. ¿Vos qué decís? Sí, vamos a ser juzgados porque alguien fue guiado por lo que dijimos, alguien
entró o salió por lo que dijimos, alguien vivió por lo que dijimos, alguien actuó por lo que dijimos, por lo que escuchó, compró, vendió, hicieron, deshicieron, tomaron decisiones, ¿sí? Por la visión que le transmitieron nuestras palabras. ¿O no? Alguien siguió nuestro consejo, nuestra forma de ver las cosas le dio forma a ellos y nos siguieron, ¿sí? De alguna manera. Pero guarda con que no sea lo que a nosotros bien nos parece, ¿sí? Guarda con esto, porque si querés ser útil, preocupate sobremanera de llevar la gente únicamente a la palabra. Amén. Y lo personal, porque acá hay otro factor, sí, hay que aclararlo. Hay un trato personal con Dios. Amén. Íntimo, sí. Y a veces ni siquiera se puede explicar lo que uno vive con el Espíritu. Pero vos no podés enseñar lo que es para vos como doctrina. ¿Entendés o no? Si a vos el Espíritu te trata de una manera y se manifiesta de una forma, como quieras, eso no es para un mensaje, eso es personal, es íntimo. ¿Sí? Como la vida íntima, como lo íntimo, como tus cosas, como las cosas íntimas, sea del espíritu, del cuerpo, del corazón, que vos no las andás floreando por ahí, ¿o sí? Lo íntimo. ¿Eh? Vos encontrás un tipo por la calle del verdulero y decís, ay, hoy recién vengo de lavarme la media, lavé la media. No, la media, ¿no? No, lo íntimo no lo publicás. Bueno, tu vida, tu trato con Dios. Por ejemplo, a mí Dios me manda a orar 15 horas por día. ¿A vos también? No. No hago doctrina de mi trato personal. Mucho cuidado, ojito con eso. Amén. Por eso Pablo decía, hay cosas inefables que yo he vivido en el tercer cielo, en el paraíso, hablando en tercera persona, decía, pero esas cosas, como que decir, no son personales. Amén. En Isaías 5:20, te contesto, lo leemos, dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, hay de los que le cambian el sentido a las cosas. Léemelo a ver. Último versículo, Mateo 5:19. Entonces, ¿por qué hago las cosas pensando que a Dios le agradan cuando me parecen bien a mí y estoy desagradando la voluntad de Dios? Sencillamente porque no me dejo corregir por la locura de la predicación. Amén. Aunque sea una oración, en una oración, acá, cuando en una reflexión de pocos minutos, un hermano que trabajó probablemente todo el día en la palabra viene para entregar algo. Lo poco, un niño, lo que sea, lo que te pongan adelante. Mientras esté escrito, abre tu oído. Oye, cambia de cabeza. Tenés que estar dispuesto a cambiar de pensamiento para cambiar de obras. Esto que te decía que somos responsables de lo que enseñemos y de la sangre de los hombres que matemos con doctrinas de hombres, costumbres, mandamientos, tradiciones y lo que a nosotros nos parezca, Jesús dijo, de manera que cualquiera o quien quiera que sea que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el más pequeño, y así, no te escucho, y así enseñe a los hombres con su cabeza de termo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios bendiga a la Iglesia del Río.
adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.